Muy buenas noches, estimados estudiantes. En este video vamos a continuar con las clases de programación de PLCs, en particular del PLC S7200 a través del software TIA Portal. En este video vamos a analizar la implementación de las operaciones lógicas AND y OR, o sea, multiplicación y suma lógica. En este caso vamos a utilizarlas para implementar luego el control de una partida directa de un motor, por ejemplo, de un motor jaula de ardilla. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto y en esta oportunidad lo vamos a crear en la vista de portal, o sea, en la vista que tenemos en esta ubicación. Recordemos que también si vamos a la esquina inferior izquierda podemos cambiar a la vista del proyecto y en esa ubicación podemos realizar el procedimiento que se vio en el video pasado. En este caso nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, por lo tanto presionamos en la opción que nos da la interfaz. Vamos a colocar el nombre por defecto, proyecto 1, y le vamos a colocar crear. Una vez que este proyecto se cree, debemos agregar el equipo con el que vamos a trabajar. Recuerden que el software TIA Portal es genérico y nos sirve para poder programar y configurar muchos instrumentos entregados por Siemens, entre ellos HMI, controladores e interfaces de entradas y salidas remotas. Pero nosotros vamos a trabajar con el PLC S7200. Por lo tanto, acá debemos presionar la opción configurar un dispositivo, luego agregar un dispositivo. Y aquí se nos abre la misma ventana en otro formato, pero la misma ventana que en el video anterior. Buscamos, bueno, en controladores, buscamos el PLC, la familia de PLCs Simatic S7200 y aquí tenemos todas las CPUs posibles. Nosotros trabajamos en particular con la CPU 1214C ACDC-RLI. Recuerden, es alimentación en corriente alterna, 220 volts, entradas en corriente continua, en 24 volts y admite configuraciones sync y source, y sus salidas son de tipo relé, o sea, todas las salidas tienen contactos secos con un punto común y el otro punto es independiente para poder conectarlo a los diferentes actuadores. Y en este caso el número que nos entrega Siemens para poder diferenciar las CPUs es el último, y al presionarlo podemos colocar agregar y ahí vamos a irnos a la vista del proyecto. Recuerden que ese número está impreso al costado de todos los equipos Siemens o en alguna parte de todos los equipos Siemens, y es un número identificatorio de cada uno de los modelos que tiene esta marca dentro de sus sistemas automáticos o dentro de su stock de equipos para la automatización. Una vez que concluye la carga del equipo, es un proceso que en algunos PC se demora, por ejemplo en el mío se demoró aproximadamente 15 segundos. Eh, Puede no ser tanto, pero uno está acostumbrado a que las cosas fluyan más rápido, entonces ahí hay que tener paciencia y dejar que el equipo trabaje. Eh, Llegamos a la vista del proyecto y lo que debemos hacer ahora entonces es escribir los programas que a nosotros nos interesan. Primero vamos a analizar las condiciones lógicas o las operaciones lógicas AND y OR y luego las vamos a programar en el PLC. Entonces vamos a recurrir a Google para poder buscar estas tablas de verdad que nos indican cómo trabaja estas operaciones. Y acá nos encontramos con la operación AND, una operación lógica. Recuerden, esto es con números binarios. Para un PLC, 0 es desactivado y 1 es activado, considerando sus entradas y sus salidas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos entradas
y estas entradas son configuradas en condición AND, podemos tener estas cuatro combinaciones posibles. La primera es que las dos entradas se encuentren desactivadas, por lo tanto la salida va a estar desactivada. Aquí esto correspondería a la salida del PLC. La segunda es que la primera entrada esté desactivada y la segunda activada, por lo tanto la salida va a estar desactivada. La tercera es que la primera entrada está activada y la segunda desactivada, por lo tanto vamos a tener una salida desactivada. Y la última es que ambas estén activadas, por lo tanto vamos a tener una salida activada. Esto corresponde a una multiplicación lógica, pero es una multiplicación tal cual como la hacemos siempre. Si se fijan, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. La interpretación física es la que les acabo de mencionar y lo vamos a programar para que se cumpla esta tabla de verdad asociada a la operatoria AND. Aquí al lado tenemos la misma tabla pero para una operatoria OR. Entonces tenemos una primera entrada del PLC, una segunda entrada del PLC y la salida. Si se fijan, en este caso nosotros cuando tenemos ambas salidas desactivadas, ambas entradas desactivadas, la salida está desactivada también, pero si tuviéramos una de las entradas activadas, entonces la salida se activa. Fíjense aquí, desactivada la primera, activada la segunda y la salida está activada. Activada la primera, desactivada la segunda y la salida está activada, y si ambas están activadas, también tenemos la salida activada. Entonces, estas dos operatorias son bastante importantes, puesto que son la base para comenzar a programar. Además, vamos a analizar la negación lógica, o lo que es lo mismo, la operatoria NOT. Entonces aquí nos dice que si tenemos una entrada y esa entrada nosotros le aplicamos la negación lógica, entonces cuando esté desactivada, su resultado, su salida va a ser activa, y cuando esté activada, su resultado va a ser desactivado. Si se dan cuenta, es la condición lógica contraria. Me faltó agregar que en la compuerta OR, esto es una suma lógica, por lo tanto 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0, y aquí 1 más 1 no puede ser 2 porque tan solo tenemos un 0 y un 1 para representar, pero se considera el valor 1, de 1 más 1. Entonces, luego de analizar estas eh, operatorias, vamos a continuar con la programación. Para esto recuerden que debemos dirigirnos a bloques de programas en TIA Portal, luego al bloque principal, el que primero se ejecuta. En realidad no es el que primero se ejecuta, pero sí el que está ejecutándose constantemente cuando la CPU está en run. Así es que vamos al main, y lo primero que vamos a hacer va a ser implementar una condición AND. Entonces nosotros dijimos que para que la salida esté activa, deben estar activas ambas entradas, considerando tan solo dos. Y la condición que a nosotros nos permite realizar eso en una topología, en un lenguaje de programación ladder, es una condición serie. Entonces vamos a colocar una entrada del PLC en serie con la primera con la segunda, y el resultado de esa operación, aquí va a haber una operatoria AND, lo vamos a almacenar o lo vamos a escribir derechamente en una salida. Por lo tanto, nuestra primera entrada va a corresponder a la I0.0. Recuerden, en la memoria es el bit 0 del registro 0 de la memoria de entrada, y en la salida física, perdón, en las entradas físicas es la entrada 0 del módulo 0 de entradas, y la I0.1, perdón. O sea,
la entrada 1 del módulo 0, o lo que es lo mismo, el bit 1 del registro de entradas 0 en cuanto a la memoria. Y esto lo vamos a escribir, el resultado de esa operatoria lo vamos a escribir en Q0.0, o sea, la salida 0 del módulo de salidas 0, o desde el punto de vista de la memoria, el bit 0 del módulo, perdón, del registro 0 de la memoria de salida. Y vamos a aprovechar de implementar las tres. Esta de acá va a corresponder a una operatoria AND de dos entradas y el resultado se almacena en esta salida. El siguiente segmento lo vamos a utilizar para implementar una operatoria OR entre dos entradas diferentes, y esto se va a implementar con una condición de paralelo entre las dos entradas. Entonces vamos a tomar una entrada o un símbolo de lectura de bits en realidad de memoria, lo vamos a implementar en ese lugar. Luego, para poder hacer la rama paralela, vamos a presionar en la parte de adelante del segmento asociado a o de la línea asociada a la entrada, y vamos a presionar esa flecha que dice abrir rama, y ahí se nos abrió una rama. Por lo tanto, vamos a tomar la instrucción de leer entradas o leer bits de memoria y la vamos a utilizar a colocar en ese lugar, y luego vamos a presionar la flecha y vamos a presionar cerrar rama. Y por último lo vamos a escribir el resultado en una salida. Ahora, en algunas ocasiones esta barra no está disponible cuando hay sobre todo muchas personas que trabajan con un mismo PC. Por lo tanto, si es que no la tuvieran disponible ustedes, esas instrucciones las pueden encontrar acá en la barra del lado derecho en general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está abrir rama y ahí está cerrar rama, que típicamente están en este lugar. Y en operaciones lógicas con bit, ustedes van a encontrar el comando de lectura de entradas o de lectura de bits de memoria. En realidad eso es específicamente lo que significa este comando, y el comando de escritura de bits de memoria, que es este símbolo habitualmente llamado bobinas del PLC. Si ustedes quieren agregarlo a esta barra, entonces aquí arriba está la barra de favoritos y basta, por ejemplo, voy a agregar esto de cerrar rama, con que ustedes lo arrastren y les aparece ahí. Luego, para eliminarlo, creo que hay botón derecho y le colocan eliminar instrucción. Entonces eso ahí lo dejamos explicado de inmediato, puesto que en algunos equipos esta barra la pueden cerrar o la pueden alterar y no van a poder programar si es que no saben eso. Luego vamos en esta estructura de una operatoria OR, vamos a utilizar las siguientes entradas del PLC, o sea, la entrada 2 y la entrada 3. Recuerden que parten desde 0, entonces esta es la cuarta entrada, perdón, esta es la tercera entrada y esta es la cuarta entrada, puesto que parten desde el número 0, no desde el número 1. Y acá vamos a ocupar la siguiente salida, que es la Q0.1. Listo, tenemos implementada la operatoria OR entre dos entradas. Y en la última vamos a implementar la operatoria de negación lógica, o lo que es lo mismo NOT. Y esto simplemente va a considerar negar lógicamente una entrada y escribirla en una salida. Este es el símbolo, fíjense que ahí dice contacto normalmente cerrado, no me gusta mucho esa representación, prefiero explicarlo a nivel lógico.
y este es la instrucción que a nosotros nos va a permitir el poder indicar que vamos a considerar la negación de un bit, en este caso de una entrada. Entonces nosotros lo vamos a arrastrar al último segmento y vamos a escribir el resultado de esa negación en un bit asociado a una salida. Entonces se va a ver reflejado derechamente en una salida. Aquí vamos a utilizar la siguiente entrada, que es la i0.4, la quinta entrada, y la siguiente salida, que es la q0.3, 0.2, perdón. O sea, la tercera salida. Ahora, si ustedes se fijan, aquí con esta flechita pueden bajar esa ventanita que puede estorbar de repente. Si ustedes se fijan, tenemos más entradas y más salidas utilizadas que en el caso anterior. Vamos a revisar nuevamente nuestra información de programa. Aquí en el árbol de proyecto, en información de programa, hacemos doble clic y luego acá arriba en plano de ocupación podemos ver el mapa de memorias que estamos utilizando. Si se fijan en las entradas, nosotros tenemos utilizado el bit, o estamos leyendo en realidad el bit 0, 1, 2, 3 y 4, asociados directamente a las entradas 0, a la entrada 1, a la entrada 2, a la 3 y a la 4 del módulo 0 de entradas, que es el módulo o uno de los módulos que viene integrado en el empaque del PLC. Y tenemos, en cuanto a las salidas utilizadas o utilizados los bits, estamos escribiendo o leyendo, estos pues son de lectura y escritura, los bits, vamos a, no se puede, 0, 1 y 2. O sea, vamos a utilizar las salidas número 0, número 1 y número 2 del primer módulo del empaque del PLC. Las entradas y salidas que vienen integradas en el mismo PLC compacto, a eso me refiero. Ahora vamos a simular nuevamente esto para poder hacer las explicaciones, así es que vamos a presionar donde dice iniciar simulación. Recuerden que para poder utilizar esto deben tener instalado el programa PLC Sim, que es una parte adicional que debe integrarse al programa TIA Portal, y una vez que arranque vamos a poder cargar este software sobre la CPU virtual que está implementando este PLC Sim y vamos a poder hacer las pruebas pertinentes respecto a la operatoria y comprobar que tenemos una operatoria AND, una operatoria OR y una negación lógica. Una vez que se haya activado o se haya puesto en marcha el software PLC Sim, entonces vamos a poder cargar el código a la memoria del PLC virtual, del PLC que está virtualizado. En este caso nos da de inmediato la opción, pero yo voy a cerrarla, puesto que no es así en el caso de que estemos cargando sobre un PLC real. Para cargar en un PLC real debemos presionar ese botón que nos dice cargar en dispositivo. La flecha hacia abajo nos permite cargar desde el programa que está escrito en el PC, cargarlo a la memoria del PLC. Y si se dan cuenta llegamos a la misma ventana. Entonces acá debemos definir a través de qué interfaz vamos a escribir el programa al PLC. En este caso es un PLC virtual, así que elegimos la interfaz PLC Sim S7200 o S7500 e iniciamos la búsqueda dentro de la red, y esa búsqueda está asociada a todos los equipos compatibles con TIA Portal que estén en la red. En este caso solo es uno y es el dispositivo CPU con ese nombre, no sé cómo se lee, y la dirección es la 192.168.0.1. Así que presionamos cargar y acá nos va a dar varios mensajes asociados a la carga. Primero compila. ¿Qué significa que compile? Que convierte este lenguaje que es ladder, el lenguaje de escalera, lo convierte a un lenguaje compatible para que el PLC pueda interpretarlo.
Entonces, una vez que lo tiene convertido a ese lenguaje compatible, él carga ese programa al PLC. Y acá nos hace algunas advertencias que las comentamos en mayor medida en el video anterior. Y acá debemos sobreescribir acá algunas configuraciones del proyecto respecto a lo que está cargado en la memoria del PLC. Presionamos cargar y nos va a preguntar si arrancamos o no el PLC, o sea, si lo llevamos al modo run. Esto es crítico en una planta real, puesto que el PLC está manejando una máquina. Y si nosotros le decimos que sí, que arranque el PLC, que es lo que vamos a hacer ahora, entonces el PLC va a accionar sus salidas dependiendo de la lógica de control que se encuentre cargada en el PLC y también de la condición en la que se encuentren las entradas. Entonces, antes de dar run a un PLC debemos estar 100% seguros que la máquina que maneja está operativa al 100% y que se han tomado todas las condiciones de seguridad para no producir un accidente producto de alguna condición no esperada. Así que ojo con eso, no es tan sencillo en una planta real llevar un PLC a stop o a run, puesto que podemos provocar un accidente o podemos provocar daños en la máquina que están manejando estos equipos. Entonces, una vez que tengamos eso claro y definido, colocamos finalizar y comienza a traspasarse el programa hacia, hacia la memoria del PLC. Ya lo tenemos cargado. Acá tenemos el programita y que se me pega un poco el computador, pero ahí tenemos cargado el programa que recibió ese código y lo está interpretando en estos momentos y nos permite hacer un monitoreo, una observación de cómo se está comportando este programa dentro del PLC. Entonces acá lo que se hace realmente es que el computador a través de TIA Portal lee lo que está ocurriendo dentro del PLC y nos muestra esta interpretación para poder verificar que lo que se programó es lo que realmente se quiere que ocurra. Entonces, vamos a analizar qué tenemos. Si se fijan, tenemos todas nuestras entradas desactivadas, todas en falso. ¿Cómo podemos saber eso? Puesto que si presionan ahí en la esquina inferior derecha, se expande este programa y si agregamos una tabla de simulación, ahí está agregar una nueva tabla de simulación, entonces aquí nosotros vamos a poder leer y modificar el valor de las entradas. Y aquí tenemos la i0.0 utilizada. Si presionamos ahí como en el Excel debería permitirnos agregar varias. Ahí está. Y 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Fíjense que todas están en condición falsa. Sin embargo, en el software de monitoreo de TIA Portal nos dice que esta i0.4 está activa. Recuerden que acá nosotros implementamos la condición de negación lógica. Por lo tanto, como implementamos la condición de negación lógica, este bit que se está leyendo acá, que es un 0, lo sabemos porque aquí nos dice que es un 0 en esta parte de acá, falso es un 0, lo que es lo mismo que está desactivada la entrada, entonces lo que hace el resultado de esta instrucción es lo contrario de lo que está leyendo. Entonces i0.4 está en falso, por lo tanto esto se pone en verdadero. Por lo que es lo mismo, i0.4 está en 0, por lo tanto esto se pone en 1. Y como se pone en 1, ese resultado se escribe en la salida y nos damos cuenta acá que la salida Q0.2 está activa. Vamos a leer o monitorear aquí las salidas. Q0.0. Nuevamente como en el Excel, vamos a tomar este cuadrito de ahí y nos permite ver todo. Si se fijan, la Q0.2 está activa, producto de esta condición lógica. Luego, si nosotros colocamos
la i0.4 le decimos que se vaya a verdadero, lo que es equivalente a activar la entrada. Por ejemplo, un switch conectado a esa entrada se activa y con esa condición nosotros activamos la entrada. Entonces fíjense, el programa mantiene la misma lógica. Y 0.4 ahora lee el valor 1, verdadero, y lo que el resultado que muestra acá en la simulación o en la interpretación de lo que está ocurriendo es un 0. Por lo tanto, ¿qué se escribe sobre la salida Q0.0? Un 0 y la salida se desactiva. Eso es la operatoria de negación lógica. Nos va a servir para poder tener un comportamiento lógicamente inverso del comportamiento que tiene una entrada física. O sea, cuando la entrada está activa, nosotros vamos a tener un resultado negativo en esta instrucción o un resultado contrario. Si está activa, el resultado es desactivado al interior del código, al interior del programa, y si está desactivado, el resultado es activado al interior del programa. Luego, analicemos lo que ocurre con una operatoria OR. Acá, si ustedes se dan cuenta, o lo que nosotros dijimos anteriormente, es que para esta operatoria OR es necesario que cualquiera de las dos entradas que se active la salida. O sea, la única condición que mantiene la salida desactivada es que las dos entradas estén desactivadas. Y eso explica esta operatoria que se implementa a partir de una estructura en paralelo. Si se dan cuenta, cuando nosotros implementemos i0.2, o sea, perdón, cuando nosotros activemos i0.2, lo que ocurre es que Q0.1 se activa. Aquí la tenemos, aquí está activa. ¿Por qué? Porque el resultado de la lectura de esta entrada, que estaba activa, es un 1 lógico, y eso se escribe sobre la salida, por lo tanto la activa. Ahora, la otra condición era que esta estuviera en falso, o en un 0, y que el i0.3 estuviera en 1 o activo. Entonces vamos a colocar un 1 ahí. Si se fijan, es lo mismo, pero esta vez el resultado del 1 o el resultado de la activación es producto del i0.3. Esta instrucción lee la entrada i0.3 que está activa, que tiene un 1, por lo tanto escribe ese 1 sobre la salida, que es Q0.1. Y si ambas estuvieran activas, vamos a colocar un 1 lógico ahí, entonces la condición hace que la salida sí o sí esté activa. Dejémoslas en 0. Ahora, en la operatoria AND, nosotros dijimos que en este caso la única condición que permitía que la salida se activara era que ambas entradas estén activadas. Bajo cualquier otra condición no va a ser posible activar la salida. Entonces, probemos y activemos la entrada i0.0. Si nosotros habilitamos la entrada i0.0, fíjense que aquí nosotros tenemos un 1 luego de la lectura de la entrada, pero esta entrada está en 0. Por lo tanto, aquí se va a hacer la operatoria AND y 1 por 0 nos da 0. Por lo tanto, el resultado se escribe en la salida y sigue desactivada. Ahora, volvamos a la condición anterior. Y ahora vamos a habilitar la segunda entrada, a activarla. Insisto, esto es lo mismo que si un switch se cerrara, un switch que esté conectado a esa entrada. Entonces fíjense que en este caso se activó, esta instrucción nos está mostrando aquí con las líneas verdes que se activó esta entrada. O sea, este valor es un 1. La instrucción está leyendo la memoria asociada a la primera entrada, o en realidad a la segunda, a la número 1, y como esta está activada, tiene un true,
Entonces lo que nos muestra aquí con verde es que está leyendo un valor 1. ¿Cuál es el problema? Que el valor que está leyendo la entrada y 0.0 es 0. Por lo tanto, 0 por 1 nos da 0. También puede ser visto como propagación de un 1 lógico. Aquí nosotros tenemos un 1 lógico, sin embargo, este 1 lógico se multiplica, digamos, por el valor que está leyendo esta instrucción, sería 1 por 0, 0, así que el resultado es 0. Y ese 0 se multiplica por el 1 que está leyendo esta instrucción, y eso, el resultado también es 0, y nos da 0. ¿Y ahora qué ocurriría si ambas entradas fueran 1, o ambas entradas estuvieran activadas? Que esto está leyendo un valor 1, esto está leyendo un valor 1, el resultado 1 por 1 es 1. Por lo tanto, ese valor se escribe en la salida y tiene como eh, resultado físico que se cierra el relé que está asociado a la salida Q0.0, o sea, a la salida 0 del módulo de entradas, perdón, de salidas 0, que vendría a ser el que me indica este LED. Entonces cuando se activa esta entrada, se activa esta entrada, bajo esa condición, cuando las dos están activas, se activa la salida. Este es el módulo 0, chiquillos. Todas esas LED, desde el punto 0 hasta el punto 7, corresponden al primer módulo, son 8 salidas. El segundo módulo, que también está integrado, es el que está aquí al lado, que se direcciona mediante Q1.0 y Q1.1 sus salidas, y en este caso tan solo son 2, no viene con más implementadas, pero es el segundo módulo de el módulo 1, este es el módulo 0 y este es el módulo 1 que está integrado en el PLC de salidas. Y lo mismo en las entradas, todas estas entradas corresponden al módulo 0 de entradas y todas estas entradas corresponden al módulo 1 de entradas. Por lo tanto, el PLC viene con dos módulos integrados y el segundo módulo tiene solo 6 entradas. Punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Aquí arriba está el 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Entonces, eh, tenemos o ya analizamos cómo trabaja tanto la operatoria AND, OR y NOT. Estas son bastante importantes porque su entendimiento nos va a entregar las herramientas básicas para poder establecer lógicas de control en nuestros programas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser implementar, a partir de estas tres condiciones, va a ser implementar una partida directa, el control asociado a una partida directa. ¿Qué es una partida directa? Es una partida muy utilizada en los sistemas de control de procesos en general, y está asociada a poder poner en marcha un motor, típicamente un motor jaula de ardilla, trifásico o puede ser monofásico, no importa. Eso más que nada radica en la configuración que se le dé al circuito al circuito de fuerza, si es monofásico o es trifásico. Pero la partida directa considera que tenemos en el control una botonera, un botón verde para hacer partir el motor y un botón rojo para detenerlo. La salvedad es que el contactor, que es el equipo eléctrico que nos sirve, electromecánico en realidad, que nos sirve para poder activar, es un interruptor de potencia, para poder activar el paso de energía hacia el motor, es un equipo que necesita mantener activa su bobina para poder cerrar el interruptor de potencia que permite el paso hacia el motor. Y para poder hacer eso necesitamos generar una condición de retención
puesto que las botoneras solamente nos permiten activar las entradas de un PLC, o en realidad su operación es así, cierran su contacto solamente cuando yo presiono y mantengo presionado. Si yo la suelto, vuelve a su condición normal y eso nos va a implicar que se nos va a desactivar una entrada, y como se va a desactivar, entonces vamos a detener el motor. Pero esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos programando. Entonces, como les digo, son dos botoneras que vamos a utilizar. La primera es una botonera verde que tiene una condición normal abierta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo dejo la botonera sola, sin tocarla, sus contactos, los contactos que tiene asociados para hacer control, están abiertos, no hay una conductividad entre ellos. Pero si yo la presiono, se cierran. Entonces cuando yo la presiono, cambia su condición, se cierra el contacto, pero si yo la suelto nuevamente, vuelve a su condición normal, que es abierto. Y por otro lado tenemos una botonera roja que nos sirve para hacer la detención del motor, que es todo lo contrario. Cuando yo no la toco, cuando no la estoy presionando, y yo analizo su conductividad entre los contactos que tiene disponibles para hacer control, nos va a indicar que ese contacto está cerrado. Entonces de ahí su nombre, que es normal cerrada. Pero si yo la presiono, ese botón o ese contacto se abre y pierde conductividad, por lo tanto va a una condición de operación. Y si yo lo suelto, vuelve a su condición normal, y su condición normal es que esté cerrado. Entonces, considerando eso, nosotros vamos a implementar una estrategia que nos va a permitir activar una salida cuando yo presione el botón verde y desactivarla cuando yo presione el botón rojo. Para eso vamos a implementar o vamos a utilizar esta operatoria AND, puesto que la condición para que la salida esté activada es que ambas entradas estén activadas. Aquí vamos a presionar esos lentes para desactivar la observación y vamos a colocar aquí un nombre. Con doble clic lo pueden hacer, si no, una opción más adecuada es dar botón derecho y colocar aquí cambiar nombre de la variable. Eso es más adecuado que lo que hice hace un momento. Y aquí vamos a colocar off como detención. Recuerden que es la botonera roja, y entre paréntesis vamos a colocar, para recordarnos que físicamente esta botonera tiene una condición de normal cerrada. O sea, cuando yo no la esté tocando, físicamente la entrada va a estar activa. Luego vamos a colocar acá que nosotros vamos a seguir el otro procedimiento, botón derecho, cambiar nombre de la variable. Vamos a tener una botonera verde que nos va a servir para activar esto, y esta tiene una condición normal abierta, o NO, normally open. Modificar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no la presiono, entonces la entrada va a estar desactivada. Y acá nosotros vamos a tener la salida, que en este caso va a ser el contactor, que nos va a permitir, la bobina del contactor en realidad, que nos va a permitir ver. Por eso era preferible el otro procedimiento, que nos va a permitir activar el motor. Entonces, contactor, modificar. Ahora vamos a reproducir. Hicimos un cambio, por lo tanto tenemos que volver a cargar al PLC. Esto no es online, nosotros hacemos un cambio, volvemos a cargar. Vamos a cargar y luego vamos a reproducir lo que o cómo trabajaría esto en la vida real, si nosotros lo pudiéramos implementar. Ok, ahí tenemos nuestro sistema corriendo, y vamos a utilizar el simulador para llevar esto a la condición de que todo esté desactivado, todas las entradas. Entonces vamos a basarnos en la representación que nos entrega Siemens acá, a través de su programa, para poder evaluar qué es lo que está ocurriendo con la lógica
que estamos implementando en el PLC. Entonces, recuerden, esta botonera es normal cerrada y esta es normal abierta. Por lo tanto, si nosotros no hacemos ningún movimiento en este sistema, lo que deberíamos ver es que esta instrucción de lectura está leyendo un 1, porque la entrada debería estar activada, porque su contacto está cerrado, así que la energía eléctrica, la corriente entra a la entrada y nos activa la entrada. Así es que vamos a activarla, porque esa es la condición normal del sistema. Si tienen dudas respecto a lo que les estoy comentando, consulten los videos del conexionado del PLC y ahí van a poder asociar el conexionado de botoneras a una entrada lógica o a una entrada on-off del PLC. Entonces aquí nosotros tenemos la botonera roja que en condición normal mantiene activada una entrada y la botonera verde que en condición normal la mantiene desactivada y nuestro motor en este caso está desactivado porque su contactor también lo está, la salida asociada a ese contactor también lo está. Entonces, si yo quiero hacer funcionar este motor, lo que voy a hacer es presionar el botón verde. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que el contacto abierto de esta botonera se va, de esta que está acá, es lo mismo, se va a cerrar. Así que como se va a cerrar, se va a activar mi entrada y eso produce que el contactor, la salida que está asociada al contactor, se active. Como se activa, se cierra el contactor, cierra este interruptor de fuerza que permite el paso de energía hacia el motor y el motor arranca. Pero esta condición nos está indicando que yo tengo presionado el botón, no lo he soltado. Si yo lo suelto, vuelve a su condición normal. Por lo tanto, como vuelve a su condición normal, esto se pone en cero y se desactivó el contactor, por lo tanto el motor se detuvo. A eso es lo que yo me refería con que necesitamos implementar una estrategia que nos permita eh, mantener funcionando el motor, que se llama retención. Entonces, la estrategia de control o la lógica de control, más bien dicho, debe hacer que la bobina o que la salida se mantenga operativa a pesar de que yo suelte la botonera verde, porque no puedo estar todo el día ahí presionándola. Entonces, para hacer eso vamos a recurrir a la condición de la operatoria OR. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser colocar un contacto en paralelo a esta entrada. Recuerden, presionamos ahí y activamos abrir rama. Luego vamos a leer un bit de memoria y presionamos las flechas y cerramos la rama. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser leer en qué condición se encuentra la salida Q0.0 en este lugar. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos dos operatorias que están anidadas. Primero, aquí adentro tenemos una operatoria OR que se realiza entre el estado que tenga la botonera y el estado que tenga la salida o el contactor, son los mismos. Y luego ese resultado se va a multiplicar o se le va a aplicar una operatoria AND con la botonera roja, la botonera eh, de tensión, la normalmente cerrada. Entonces es más fácil explicar esto con la simulación, así es que vamos a cargar nuevamente. Recuerden, los cambios que hacemos aquí no son instantáneos, debemos cargarlos al PLC. Vamos a monitorear ahí en los lentes con el símbolo de play y tenemos nuestro sistema bajo una condición normal de operación. ¿Cuál es esa condición? Que nadie está tocando nada. Tenemos al motor detenido, puesto que el contactor está desactivado. Tenemos la botonera roja activando una entrada, puesto que
su contacto está cerrado, por lo tanto mantiene activada la entrada. La botonera verde la tenemos en su estado normal, también nadie la está presionando, puesto que nos lee un 0, su contacto está abierto, así que la entrada asociada a la botonera también está abierta. Y si se fijan, lo nuevo es que aquí nosotros estamos leyendo el bit de memoria asociado a la salida del PLC, a la salida Q0.0. Entonces, como aquí está desactivada, aquí también nos muestra un 0, nos muestra que está desactivada, y la operatoria OR entre estas dos, que es 0, 0, 0 OR 0 es 0, por lo tanto, ese resultado multiplicado con el 1 que está acá nos da 0 y eso mantiene desactivado al contactor, la salida del PLC. Si lo ven desde el punto de vista de la propagación del 1 lógico, aquí tenemos el 1 lógico, se multiplica con este valor que está acá, que es un 1, así es que tenemos un 1 lógico aquí y acá, pero este 1 se multiplica con un 0 acá, por lo tanto el resultado es 0, y este 1 se multiplica con un 0 acá, por lo tanto el resultado es 0, y mantenemos desactivada la salida asociada al contactor. ¿Qué vamos a hacer? Presionar virtualmente la botonera verde. Así es que vamos a llevar a 1 a esta botonera verde. Como la presionamos, se cerró el contacto físico, eso activó la entrada, y como aquí estamos leyendo la entrada, entonces aquí nos da un 1. En ese caso, teníamos un 1 lógico acá, así que 1 por 1 nos da 1, eso propaga el 1 al resultado, a la bobina del contactor, a la salida física del PLC, y nos escribe en la memoria un valor 1. Activa la salida, pero fíjense que en el siguiente ciclo se lee un valor 1 en la memoria, por lo tanto aquí también se nos genera un 1 lógico. Y el 1 que está en esta rama, en este valor primario, digamos, principal, se propaga hasta la salida y nos activa al motor. Ahora hagamos la prueba de soltar la botonera. ¿Qué significa soltar la botonera? Que vuelva a su condición normal, o sea, 0. Desactivada la entrada. Fíjense que en este caso la salida asociada al contactor del motor no se desactivó. Por lo tanto, el motor sigue en operación, que es lo que queríamos lograr. ¿Por qué no se desactivó? Porque aquí está la retención de la que yo les hablaba. Esta retención se produce puesto que eh, hacemos la operatoria AND entre estos dos resultados, o sea, entre la lectura de la condición de la botonera y la lectura de la condición de la salida. Puesto que aquí hay un 0, pero aquí hay un 1, el resultado es 1. 0 OR 1 es 1, y la operatoria AND entre estos dos, 1 por 1 me da 1, y eso mantiene funcionando al motor, producto de que mantiene activada la salida del contactor, la salida del PLC. Si lo vemos como propagación del 1 lógico, el 1 está aquí, en la entrada de la instrucción, 1 por 1 me da 1, así es que este 1 llega aquí y llega acá. 1 por 0, que es el valor que lee esta instrucción, es 0, así es que el resultado aquí me muestra 0, pero acá 1 por 1, que es el valor que está en la memoria, 1 por 1 es 1, así es que el resultado es 1 y eso hace que se active la salida y se mantenga activada. Acá un poco en cuanto a cómo se ejecuta este código, recuerden que hay un ciclo scan del PLC y el ciclo scan dentro de la ejecución del código nos dice que el main se va a ejecutar de principio a fin y leyendo de izquierda a derecha. Entonces, en, en la operatoria, aquí está constantemente esto dando vueltas, digamos, ejecutándose cíclicamente, es el término correcto. Entonces, acá nosotros vamos a considerar o tenemos que considerar que esto se está ejecutando con un cierto ciclo de operación y está constantemente leyendo el valor de la entrada 0, leyendo el valor de la entrada 1, escribiendo en la memoria el valor de la salida 0. Sin embargo, solamente estos valores se ven reflejados en la salida física cuando termina la instrucción. Por lo tanto,
como se ve solamente reflejado en la salida física cuando termina la ejecución del main, a eso me refiero, entonces esta no se va a desactivar, puesto que aquí tenemos la condición 1, que es su propio estado, y se está ahí como retroalimentando, entre comillas, o reteniendo la condición. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que se detenga este motor? Bueno, tenemos que eh, llegar a interrumpir la propagación de este 1 lógico, o lo que es lo mismo, eh, generar una condición dentro de la lógica que hay acá para que el resultado de esta operatoria lógica sea 0. Y eso ocurre si nosotros presionamos la botonera roja. Recuerden, la botonera roja está normalmente cerrada, por lo que nos tiene activa la entrada del PLC sin que nosotros toquemos la botonera, pero si nosotros la presionamos, el contacto físico se abre y como se abre el contacto físico, desactiva la entrada. Si desactiva la entrada, aquí va a aparecer un cero lógico, un falso, y fíjense que se desactiva nuestro contactor, la salida del PLC asociada al contactor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 1 lógico, entonces 1 por 0 nos da 0, el resultado es 0, y de aquí para acá cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0, así que aquí 0 por lo que sea que hubiera aquí nos da 0, y acá abajo también 0 por lo que fuera que hubiera aquí, que había un 1, recuerden, entonces 0 por 1 nos da 0, y eso desactiva al, a la salida asociada al contactor. Luego, en el siguiente ciclo, cuando vuelva a leer esto, como se desactivó la salida, en la memoria hay un 0, por lo tanto aquí también escribe el valor 0. Y 0 por 0 de ahí en adelante va a ser 0, y acá, hasta que no activemos nuevamente la botonera, 0 por 0 va a ser 0. Pero ojo, que nosotros tenemos el botón rojo presionado, no lo hemos soltado, no ha vuelto a su condición normal. Entonces, si nosotros lo hacemos volver, quiere decir que se va a cerrar nuevamente su contacto físico, eso va a activar la entrada, por lo tanto aquí va a aparecer un 1, y fíjense que el motor no volvió a partir, puesto que la salida sigue desactivada, porque ambas instrucciones están leyendo un 0 lógico. La entrada asociada a la botonera está desactivada, puesto que el contacto de la botonera en su condición normal está abierto, y en la memoria asociada a la salida nosotros tenemos un valor 0. ¿Por qué? Porque la salida está desactivada por la lógica que estamos implementando. Entonces, resumen, presiono la botonera de partir, arranca el motor, se activa la salida, luego suelto la botonera de partir, mantiene a la salida activa y el motor funcionando, puesto que existe la retención a partir de la operatoria OR. Luego, si yo quiero detener el motor, presiono la botonera roja, lo que provoca que se me desactive la entrada por el cambio de la condición normal. El contacto estaba cerrado y se abrió, así es que eso me va a provocar un 0 en la entrada. Eso hace que se detenga el motor, cambia de inmediato, bueno, en el siguiente ciclo, cambia la lectura del bit de la salida, ahora es 0, y luego si yo suelto la botonera y la hago que vuelva a su condición normal, se cierra el contacto, perdón, aquí 1, se cierra el contacto, activa la entrada y todo queda como en el principio, con la salida desactivada y esperando a que alguien presione el botón, la botonera verde, para que esto pueda volver a funcionar. Espero se haya entendido, muchachos. Esto es lo que abordaba este video, y como ejercicio de funcionamiento o de práctica, digamos, la idea es que ustedes puedan implementar, no importa que no tengan el programa, pero que puedan implementar dos botoneras de partida y dos botoneras de detención. ¿Cómo quedaría el diagrama lógico de control si nosotros implementamos o necesitamos que existan dos botoneras? Por ejemplo, tengo una cinta transportadora que
puede ser manipulada desde el inicio o el fin de la cinta. Si el operador está en el principio de la cinta, puede hacer partir la cinta, obviamente asociada al motor, y si está y en ese mismo lugar puede detenerla, pero si está en el final de la cinta también la puede hacer partir o también la puede detener. Entonces se traduce en tener básicamente dos botoneras de partida y dos botoneras de detención, donde existe un juego de cada una, digamos, al principio y al final. ¿Cómo quedaría el diagrama lógico para poder implementar esa condición? Espero sus respuestas. Pueden hacerlo a lápiz, como les digo. Si tienen implementado el programa en sus computadores, también pueden simularlo como yo lo acabo de hacer, pero espero sus respuestas como práctica en el grupo de Teams. Pueden implementar lo que ustedes piensan, toman una foto, me la suben y yo les digo si es correcto o hay algo que modificar. Eso, muchachos. Espero haya quedado claro todo. Si tienen dudas, si necesitan más aclaraciones respecto a la partida directa de un motor, me avisan para buscar alguna simulación en internet y poder explicar a partir de la simulación que exista de esa partida, que es bastante común, la verdad. Muy buenas noches, nos vemos